Agradezco de manera muy especial la generosidad del maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, en esta mañana. Gracias, Marco. Un abrazo. Gracias, Eduardo, por tu generosa invitación y, por supuesto, un saludo muy afectuoso para todo tu amplio auditorio. Sí, permíteme utilizar un término un poco agresivo en esta mañana, pero en un partido de fútbol a quien más le mientan la madre es al árbitro. Y creo que el INE siempre ha sido atacado por partidos políticos e incluso por gobiernos federales, por partes importantes del gobierno. Entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo a Ricardo Monreal atacar como político de manera muy severa a la actuación de la autoridad electoral, pero tenemos una autoridad electoral ciudadana y Sí, fuerte. en mi opinión, sí tenemos una autoridad ciudadana que, pues, a lo largo de 32 años, porque esta es una institución, Eduardo, que recientemente cumplió 32 años, el 11 de octubre del 90 se instaló el IFE, lo que hoy es el INE, y se han venido depurando los mecanismos para que sea una institución cada vez más ciudadana. Y de hecho, si no fuera por la ciudadanía, pues el INE simplemente no podría hacer las elecciones. La instalación de las casillas es con nuestras vecinas, nuestros vecinos, con personas que solo cumplen con un compromiso de carácter cívico para poder recibir la votación y contabilizarla. Y además es una institución que pues a lo largo de estas 3 décadas ha venido depurando los procedimientos para organizar las elecciones. Hace unos minutos escuchaba una entrevista con Pablo Gómez y formuló un comentario que me parece un poquito injusto frente a lo que ha ocurrido en el tiempo, porque él dice, ¿cuándo el INE nos ha entregado los resultados la noche misma de las elecciones? Bueno, pues ahí están los programas de resultados electorales preliminares que particularmente al presidente no le gustan, sobre todo porque el presidente mantiene viva una deliberación que debió trascenderse desde 2006, después de la elección del presidente Felipe Calderón, y donde el presidente actual López Obrador, pues perdió por una cantidad equivalente a unos 245,000 votos, aproximadamente medio punto porcentual de diferencia entre Felipe Calderón y él. Pero a mí me parece un poquito injusto que se haga ese señalamiento, porque además en la redacción que se ha establecido en la legislación en estos últimos 32 años, siempre se ha establecido que los cómputos se deben realizar a partir del miércoles siguiente al de la jornada electoral. Entonces, si los cómputos que te dan los resultados definitivos son los que te dicen quién ganó en definitiva, pues es muy injusto que digas no tengo los resultados oficiales en la noche de la jornada electoral. Sería tan sencillo, y lo he mencionado incluso contigo en otros momentos, Sí. que si se le dota de una infraestructura tecnológica al INE para que pudiéramos tener un voto electrónico, ya sea por una plataforma de internet o por las urnas electrónicas asociadas a otros mecanismos, para que la misma noche de la jornada se tengan los resultados, que sería lo lógico. Si nosotros vamos a países como Argentina, alguna vez me tocó ser observador en una elección argentina, y entonces la gente estaba enfurecida porque no le daban los resultados. No había duda ni había comentarios de que la gente dijera es probable que esté habiendo fraude electoral. No, se molestaron por el retraso. Entonces, a mí me parece que si nosotros diseñamos un mecanismo que paulatinamente vaya tecnologizando las elecciones y haga más rápida la recepción de la votación, y también, sobre todo, más rápida la contabilidad, podríamos tener una institución que resulte mucho más ágil y, por cierto, más austera en cuanto a los costos. Solo para compartirte un dato, Eduardo, y a la Sí. audiencia, te diré que la estrategia de capacitación electoral del proceso electoral del 2021 costó 3,700 millones de pesos. ¿Cuál es esa estrategia? La que permite el sorteo, la notificación, la capacitación y la designación de los funcionarios de mesas directivas de casilla. Si tú metes un voto electrónico y quitas toda esa cantidad de recursos que se usan para este propósito y lo inviertes en urnas electrónicas, y también quitas el costo de las boletas, de las actas, de toda la papelería de las casillas, y por cierto quitas los PREPs y todos estos sistemas que se usan hoy día para tener resultados preliminares en el día de la noche de la jornada electoral, pues entonces podrías ir teniendo una inversión que, además, el INE acaba de informar que el modelo de la urna electrónica que ellos mismos están desarrollando podría durar hasta 15 años. Pero en medio de estas discusiones,
Ese no es el punto central. La reforma está planteando una transformación del INE, una desaparición de todos los organismos electorales de las entidades federativas y está planteando una transformación del sistema de la representación política que nosotros tenemos. Y la verdad de las cosas es que haciendo ejercicios donde tú usas las votaciones de las últimas elecciones, pues ves cómo quedaría una predominancia con ese modelo nuevo de registro por listas a nivel de los estados, una predominancia del partido mayoritario y casi la supresión de la representación del resto de los partidos políticos. Y por eso, pues se ha generado una enorme discusión hoy día. Y quizá, Eduardo, también hay que decir que uno de los principales detalles que no han sido bien vistos en la iniciativa del presidente López Obrador, pues tiene que ver con el hecho de que al quitar el principio de mayoría relativa, en automático eliminas todas las juntas ejecutivas distritales que tiene el INE, que es el personal permanente que está revisando rutas electorales, lugares de ubicación de casillas, la geografía electoral y una multiplicidad de tareas operativas que realiza el instituto. Obviamente desaparecer el servicio profesional que ha sido, yo diría, la principal garantía de eficacia operativa y técnica del INE en un momento en el cual el INE y los OPLES se han convertido en una fábrica permanente de elecciones. Ahora ya no es como antes de que acababa un proceso y tenías que esperarte un año y medio para empezar la organización del otro. El INE tiene todos los años, desde que se dio la reforma del 2013, 2014, en todos los años ha tenido elecciones y ha tenido la consulta popular del 1 de agosto del año pasado y adicionalmente la revocatoria de mandato en las condiciones que ya también analizamos contigo en el pasado 10 de abril. Así que es una reforma que polariza, es una reforma que está generando una enorme discusión pública y que además pues está generando situaciones inéditas en el panorama electoral mexicano. Yo no recuerdo un posicionamiento como el que tuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para llamar a Sí, la Cámara de Diputados. sí, sí, sí. Recordarás que es una afirmación muy grave de la comisión Sí. cuando dice que le pide al Congreso, le pide al Congreso que impulsen la transformación del Instituto Nacional Electoral, porque hay que reivindicar el derecho de los mexicanos a la democracia. Bueno, hemos visto lo que pasó con la designación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo siento que es una reforma que está polarizando. Está la Comisión de Venecia que también ya se pronunció, está la Iglesia que está diciendo claramente también que hay problemas con la democracia en la iniciativa de la reforma presidencial, y la Comisión de Venecia, que siendo un órgano internacional, ciertamente sin decisiones vinculantes para México, pero que te está diciendo que la iniciativa le restaría autonomía a los órganos electorales y también le estaría generando problemas de credibilidad a los resultados electorales. Y bueno, la Comisión de Venecia es un órgano que se creó para asesorar la solución de problemas de la democracia en Europa a principios de los años 90 y ahora tiene poco más de 90 integrantes. Muchos de ellos también ya son de América, son gente especializada en los temas político-electorales y también están personas de Europa, de Asia, etcétera. Entonces, es un órgano plural que tiene una visión omnicomprensiva de lo que está pasando en materia electoral y en materia política en el mundo. Entonces, yo creo que hay ahí una situación que se ha llevado al extremo y ahora pues estamos pues prácticamente en la víspera de lo que va a ser la marcha del domingo en defensa del INE, pero también, Eduardo, pues está todo este conjunto de adjetivos que lamentablemente desde la principal tribuna hoy día, que son las mañaneras, pues ha proferido el presidente en contra de los organizadores. Bien, tengo que ir a determinado, tengo que mandar una pausa, pero no quisiera dejar de preguntarte, ha habido muchos países que vienen a conocer cómo funciona el INE, no será por malo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo creo que es un tema donde el modelo INE ha generado una enorme confianza en América Latina. Es un modelo exportable, te lo digo desde la experiencia que tuve ahí y desde estos 3 años de observación externa. El INE tiene procedimientos técnicos muy depurados que generan mucha convicción para adoptarlos en países como Argentina, como el propio Brasil. Hemos llevado asesorías técnicas de primer nivel a países con problemas severos como el caso de Irak, como la reconstrucción de Haití, que recordarás por los lamentables Sí. temblores que hubo ahí. Entonces, sí es un modelo que permanentemente está en actualización, pero que además sirve para que otros países lo emulen.
Y por último, si me lo puedes contestar en un minuto, te lo agradecería. La credencial es cara porque tiene una serie importantísima de candados, porque en México nos gusta hacer trampa al árbitro electoral y entre más trampas creamos, más se hace sofisticado un documento que tiene referente mundial, que es referente mundial de seguridad, el INE, Y la tarjeta del INE. es una credencial infalsificable, debe costar hoy día cerca de 20 pesos mexicanos y es muy cara porque no tanto el plástico en sí mismo, sino porque el hecho de que se tengan que renovar entre 13 y 16 millones anuales de credenciales multiplica el costo y porque además tienes una infraestructura que garantiza la entrega rápida de esa credencial a nivel nacional y porque es hoy día el mecanismo más importante de identidad que tenemos a nivel nacional y sí tiene muchos mecanismos muy tecnologizados para evitar la falsificación del documento. Cada vez se le ha vuelto más imposible a digamos, a los delincuentes intentar falsificar la credencial del elector, pero es nuestro principal mecanismo de identidad y se cubre con el presupuesto que se le entrega al Instituto Nacional Electoral. Ningún mexicano ni mexicana pagamos ninguna cantidad en los módulos, Claro. sino que se cubre con el financiamiento público que tiene el INE. Te veremos en la manifestación. Ahí estaremos, Eduardo, sin duda alguna. Ahí estaremos y próximamente te volvemos a molestar para que nos ayudes a entender por qué es importante defender al INE, porque aunque nos saliera gratis, ¿no? El gobierno no vuelve a ser árbitro en las elecciones. Eso nos corresponde a los ciudadanos. Muchas Así es, gracias por Eduardo. estar con nosotros. Es un honor estar contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias. Un Buen día a abrazo, todos. gracias. Que tengas buen fin de semana y nos vemos en la manifestación. Gracias. Así Hacemos será. una pausa.